¿El arminianismo niega la soberanía de Dios? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a Cibersaulo, su canal para estudiar Biblia, teología y compartir cualquier contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana. En esta ocasión quiero comenzar una serie de videos hablando acerca de mitos sobre el arminianismo. Me parece un tema muy importante. Ustedes saben que aquí en el canal he compartido mucho material sobre el arminianismo. Son los videos obviamente que causan a veces más polémica, especialmente con mis hermanos calvinistas. Pero mi propósito no es la polémica, mi propósito es informar y compartir conocimiento sobre el arminianismo, porque lastimosamente escucho a veces críticas, acusaciones, se escriben en redes sociales muchas cosas sobre el arminianismo que en realidad no tienen una base. Hay muchas personas que hablan del arminianismo sin haberlo leído y sin conocerlo de primera mano. Me parece esto muy preocupante, que incluso en páginas, por ejemplo, de Facebook que están dedicadas a la divulgación de conocimiento teológico, se levanten acusaciones que en lógica se conocen como hombres de paja o muñecos de paja, cosas que el arminianismo en realidad no enseña. Entonces ese es el propósito de estos videos, más que la polémica ni nada, es simplemente informar qué es lo que en el arminianismo en realidad creemos. Y una de las acusaciones más comunes que se hace en contra del arminianismo es precisamente que en el arminianismo se resta o se quita la soberanía de Dios. Muchos incluso hacen esta comparación y dicen el calvinismo es la soberanía de Dios, en el arminianismo es el libre albedrío. Y se asume así que soberanía de Dios y el libre albedrío son cosas que no son compatibles. Y en el arminianismo, al creer en el libre albedrío, se resta o se quita la soberanía de Dios. Pero este es un problema que precisamente, como digo, muestra que no se ha leído eh, al arminianismo de primera mano y tampoco se ha estudiado bien bíblicamente cuáles son estos conceptos de soberanía de Dios y del libre albedrío y por qué estas dos cosas, si están en la Biblia, no deberían ser incompatibles. No debería ser incompatible la soberanía de Dios con el libre albedrío. Entonces, en el arminianismo afirmamos una completa soberanía de Dios, pero tal como la Biblia lo enseña. Y en la Biblia se enseña también una completa soberanía de Dios que no niega el libre albedrío de los seres humanos. Porque lo primero que debemos hacer es buscar una correcta definición de soberanía divina. Que sea una definición, como digo, que esté de acuerdo con la Biblia, ya que quienes afirman que en el arminianismo se resta la soberanía de Dios es que por lo general tienen un concepto diferente de soberanía de Dios y a veces yo digo un tanto extraño de soberanía de Dios y muchas veces se tiene un concepto más como determinista de lo que significa soberanía de Dios. Voy a hablar un poco más sobre esto. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Si bien es cierto, la Biblia afirma que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso no lo podemos negar. Por ejemplo, en Mateo 10, 29 y 30 dice, no se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y en el versículo 30 dice, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Ahora, por otro lado, en Mateo 5, los versículos 44 y 45 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Vemos también ahí a un Dios que tiene el control sobre la lluvia, sobre el sol y sobre cómo actúa esto en su creación. Esto es también lo que se conoce como la providencia divina. Ahora, muchos piensan
que la soberanía de Dios o esta providencia divina que hemos visto en estos textos implica que Dios tiene que determinar absolutamente todo lo que sucede en el universo, incluso las decisiones del ser humano. Sin embargo, como digo, esto sería un determinismo, pero no necesariamente eso es el concepto de soberanía bíblica, ya que Dios puede seguir teniendo un control absoluto sobre su creación sin necesidad de controlar las decisiones contingentes del ser humano. Entonces hasta ahí tenemos que aprender a diferenciar en la voluntad de Dios lo que es su voluntad determinativa, aquellas cosas que Dios directamente determina que sucedan, de lo que es su voluntad permisiva. Una cosa es que Dios determine algo y otra cosa es que Dios lo permita, y que así permitiendo a un Dios puede ser soberano y puede usar eso para sus propósitos. Entonces, eso es muy importante. El autor Roger Olson, una cosa que me olvidé comentar al inicio también es que mucho de este material está siguiendo también algunas ideas del autor Roger Olson en su libro Teología Arminiana, Mitos y Realidades. El autor nos invita también a diferenciar lo que es la soberanía de derecho de lo que es la soberanía de hecho. Soberanía de derecho es algo que creemos en el arminianismo, y es que Dios es soberano porque tiene el derecho sobre toda su creación. Él es Dios, Él es Rey, Él tiene derecho de hacer con su creación como Él crea conveniente. Pero no necesariamente esta soberanía de derecho implica soberanía de hecho, es decir, de que Dios directamente decrete todas las cosas que suceden, aún las decisiones del ser humano. Ese concepto de soberanía es algo que yo a veces lo comento, a veces pienso que parece más un concepto de tiranía más que de soberanía, porque llevaría incluso a afirmar que Dios está decretando las acciones pecaminosas del ser humano. Yo sé que dentro del calvinismo no todos están de acuerdo con estos conceptos deterministas, pero aún así, desde cualquier punto de vista calvinista, todavía me parece un poco difícil explicar ciertas cosas con respecto a las decisiones morales del ser humano. Pero bueno, vamos a comentar un poquito más sobre eso. Entonces, en la visión arminiana, Dios es completamente soberano en el sentido de que cuida providencialmente de su creación, ha dictado las normas, los preceptos, las leyes para que el ser humano obedezca. Incluso Dios puede dirigir la historia aún a pesar de las decisiones libres del ser humano. Pero lo que el arminianismo excluye del concepto de soberanía de Dios es que Dios sea el autor del pecado. Eso en realidad es antibíblico. Por eso bíblicamente tenemos que afirmar que esas decisiones, las decisiones pecaminosas del ser humano, no son determinadas por Dios, son permitidas por Dios, que eso es diferente. Pero no por eso Dios deja de ser soberano. Dios no deja de ser soberano porque, como digo, Dios incluso puede usar los actos pecaminosos del ser humano para cumplir sus propósitos, permitiendo el pecado pero no decretándolo. Quiero citar al mismo Jacobo Arminio en el primer tomo de sus obras. Dice: nada se hace sin la ordenación o designación de Dios. Si el significado de la palabra ordenación es que Dios designa o manda cosas de cualquier clase para que sean hechas, este modo de enunciación es erróneo y tiene como consecuencia hacer a Dios el autor del pecado. Pero si el significado es que todo lo que es hecho, Dios ordena e encamina tal cosa para un propósito bueno, entonces en este caso el término de la forma como es concebido es correcto. Entonces vemos palabras de Arminio mismo sobre esto, ¿no? Ahora, el punto de vista contrario, como ya he comentado, en donde se quiere dar a entender de que soberanía significa que Dios decreta o determina todo, incluso las acciones pecaminosas del ser humano,
se topa ahí con el gran problema de que el resultado de esa cosmovisión es hacer a Dios el autor del pecado. Y tratar de explicar cómo Dios puede determinar todo, aun las decisiones pecaminosas del ser humano, pero al mismo tiempo la responsabilidad del pecado es del ser humano y no de Dios, es un desafío muy grande para la perspectiva calvinista. Yo sé que se han dado muchas explicaciones, entre ellas el más conocido compatibilismo calvinista, para tratar de explicar esto, pero siguen siendo explicaciones bastante débiles y, como digo, tienen un concepto extraño de lo que es en realidad la soberanía de Dios. Es más bien un concepto de, como he comentado, determinismo, y a veces, no en todos los pensadores calvinistas, pero sí en algunos, especialmente de corte supralapsariano, es como un Dios más, en vez de soberano, es un Dios tirano. Tengo que decirlo así, cuando en realidad lo que se cree es un Dios que decreta la caída, decreta que el ser humano peque y después de alguna forma hace al ser humano responsable de su pecado. No, ese no es un concepto de soberanía, ¿no? Aquí tengo que hacer un paréntesis sobre todo lo que hemos hablado. Y es que para mí, esto ya es personal. Yo pienso que en este punto, cuando tratamos de explicar la soberanía de Dios y la libertad del ser humano, para mí el molinismo es un complemento eh, perfecto para esto, ¿no? Entendiendo obviamente el molinismo no como una soteriología, porque el mero molinismo no es una soteriología, es simplemente la creencia en el conocimiento medio de Dios, por medio del cual puede de alguna forma seguir teniendo un control total sobre su creación y al mismo tiempo el ser humano ser libre para tomar sus decisiones. Para mí el molinismo es un complemento para el arminianismo. No contradicen nada al arminianismo. Yo en mi soteriología sigo siendo arminiano, pero el molinismo me ayuda a mí personalmente. Yo sé que hay arminianos que no están de acuerdo con esto, pero ya ese es otro tema. El mismo autor, Roger Olson, escribe en este libro, Teología Arminiana, Mitos y Realidades, algunos párrafos buscando contradecir el molinismo y tratar de explicar por qué el molinismo y el arminianismo no son compatibles, pero en realidad no me parecen que sean los argumentos eh, buenos, entendiendo el molinismo no como una soteriología. Entonces, eso, bueno, si quieren conocer más sobre el molinismo, también he hecho algunos videos sobre este tema, ¿no? Otra vez les puedo dejar una tarjetita por ahí. Pero bien, la idea en este video es simplemente dejar claro que el arminianismo no le quita la soberanía a Dios. El arminianismo más bien explica en realidad lo que bíblicamente significa soberanía de Dios. No es un Dios que tenga que determinar todo y un Dios que permita ciertas acciones por el libre albedrío no deja de ser soberano, porque aún por medio de eso sigue cumpliendo su voluntad, sigue cuidando de su creación y sigue teniendo, como dice Roger Olson, el derecho sobre su creación. Sigue siendo un Dios soberano. Bien, esto quería compartir con ustedes en este corto video. Seguiré hablando sobre otros mitos, porque yo sé que la objeción va a ser de muchos de ahí, claro, pero el arminianismo le quita soberanía a Dios en la salvación, y esa es otra queja de muchos, porque el arminianismo enseña que el ser humano puede contribuir a su salvación o el ser humano puede por sí mismo tomar la decisión para ser salvo, entonces ya no es Dios soberano. Pero ese es otro mito, es otra falsedad que ya lo he comentado en videos anteriores, pero también voy a hacer otro video siguiendo esta serie de por qué la salvación es 100% de Dios también en el arminianismo. Bien, déjenme sus dudas, comentarios. Yo sé que habrá hermanos calvinistas, como en todos estos videos, que me dejan ahí sus comentarios, a veces sin tanto respeto. A mí me gusta conversar con los hermanos calvinistas que quieran conversar con respeto, pero hay muchos comentarios que a veces me llegan solamente
para acusarme y me dicen, pero tú no lees, tú no has estudiado, tú no conoces, tú no... Y son acusaciones a veces de cristianos que piensan que porque tienen un cierto sistema de teología tienen la verdad, y todos los que no piensan como ellos están equivocados o no han estudiado o no han leído. Y sí, solo por comentarlo, siempre les digo, bueno, yo estudié una licenciatura y una maestría en un seminario calvinista, entonces no es que no lo conozca el calvinismo. Y bueno, pero si es que son comentarios con respeto, pues los seguimos, podemos seguir dialogando y aprendiendo unos de otros. Pero si son comentarios solamente para ofender o para acusar de herejía a quien no piensa como ellos, pues no, últimamente ya no estoy perdiendo el tiempo en responder ese tipo de comentarios. Pero bien, gracias. Si ustedes consideran que este video les ha sido informativo y les puede ayudar, pueden ayudarme también a mí si comparten el video con sus amigos en sus redes sociales, si me dejan un me gusta, un comentario. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como Cibersaulo, en cualquiera de las redes sociales. Ahí seguimos hablando sobre estos temas, sobre la Biblia y teología. No hay nada más apasionante que hablar sobre eso. Y si quieren apoyar también este ministerio de alguna forma, pueden convertirse en miembros de este canal, unirse. En el botón que dice unirse, se hacen miembros con un pequeño aporte mensual. Tienen acceso incluso a los talleres que damos cada mes vía Zoom. Y los videos de 3 horas de cada taller están ahí disponibles en la sección de miembros del canal. Bien, gracias. Y les voy a dejar por aquí otros 2 videos que YouTube piensa que les puede gustar y me ayudan también si siguen mirando contenido de este canal. Y aquí está un botón para que se suscriban a este canal y nos seguiremos viendo todos los días. Hay nuevo contenido. Que el Señor les bendiga.